Bien, pues si llegaron a esta parte, seguro es porque vieron la parte número 1 de la entrevista con el murciélago. Y si no has visto la parte número 1, te recomiendo no saltártela para que agarres el hilo de lo que vamos a estar platicando en este segundo capítulo de la entrevista con el murciélago en este podcast llamado Relatos. Muchas gracias, murciélago. Vamos a entrar así como al corazón de la vida de un murciélago. Agradecemos a Coworking Code por arroparnos, ¿verdad? Por dejarnos hacer este podcast justamente en su lugar. Un lugar muy cómodo, un lugar, pues ahora sí que nos sentimos como en casa, que de eso se trata, de que te sientas en casa, murciélago. Y bueno, pues vamos con la pregunta con la que arrancamos hoy. Cuéntanos, ¿cómo fue aquel día de tu primer enfrentamiento como parte de las fuerzas especiales? Ok, nuestros primeros enfrentamientos o antes de entrar a estos eventos, nosotros somos mentalizados dentro del adiestramiento, dentro de todas nuestras fases. Tenemos algo que le llamamos memoria de músculo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a recoger 1000 veces un arma de una forma para poderla hacer cuando la tengamos que hacer. Cuando nosotros entramos a algún evento que tengamos por ahí, alguna eventualidad, todos los individuos de fuerzas especiales sabemos lo que tenemos que hacer en ese momento. Cómo movernos en parejas, cómo intervenir en una casa, cómo llevar a cabo un máximo límite de avance, cómo revisar un vehículo, cómo revisar un individuo que está detenido, cómo despejar una amenaza, porque son muchísimas cosas, perro, son muchísimas cosas y son fracciones de segundos. Dentro de mi primer evento, estando ya en una unidad de estas, obviamente nosotros siempre van a ser avisados a lo que vamos. Nosotros siempre vamos a entrar a domicilios, vamos a entrar con esa adrenalina, vamos a entrar a revisar y todo esto. Todo esto se da en un sexenio de un presidente de la República que combate al narcotráfico para no entrar en política, y es donde las Fuerzas Armadas entran en apoyo completo a las policías, a las corporaciones del gobierno del estado, de cualquier estado. Esto quiere decir que ya se vieron rebasadas. Okay. Entonces, siempre ha habido un apoyo, pero en esta vez el presidente, que es el general, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, porque él también recibe el cargo de general, él tiene la facultad de decir, vamos en apoyo a todos ellos. Obvio, está facultado en la Constitución Política, porque van a preguntarte, oye, Ferro, ¿pero por qué? Sí está facultado en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución, en donde él está facultado para utilizar una parte o una totalidad del ejército para restaurar el orden en una parte del país o en todo el país. Está facultado, él es el que está facultado. Dentro de los primeros enfrentamientos yo creo que no lo vives al 100% con toda esa adrenalina. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una persona que tiene más experiencia que tú en esos eventos. Y te van llevando y te van llevando. Entonces, tu primer enfrentamiento que entras, cuestiones de segundo, ya pasó, vámonos. Así, ya pasó, pum, pum, ya entraste, ya, vámonos. Y son cuestiones de segundos que tú entras. Ah, caray, pum, pum, entras ok, vamos a revisar aquí el café. Que yo vi que son 1, 2, 3, 4 partes. Entonces entramos aquí y son 30 segundos para un equipo de fuerzas especiales. Entran 30 segundos, yo creo que es el tiempo suficiente para despejar, porque es entrar rápido. Cuando nosotros hablamos de esta parte de fuerzas especiales, que dominamos nuestra mente, en esos adiestramientos vamos a trabajar la adrenalina, para que tu sistema nervioso, tu sistema visual se agudice, tu corazón lata más rápido, tus pulmones se abran más, oxigenes más, pero a la vez también lo controles. Okay. ¿Qué quiere decir esto, Ferro? Pues, oye, pero ¿cómo que se acelera y luego que controles? Ok, nosotros podemos entrar y disparar de rápido. Con toda esta adrenalina que tenemos, es llegar y hacer un tiro certero. ¿Por qué controlamos nuestros pulmones? Porque estamos inhalando más rápido, pero cuando sacamos, sabemos en qué momento sacamos y ya no respiramos y disparamos. Entramos y ¡pum, pum! Ok. Ese es el control que tenemos mental en nuestro cuerpo. Siempre son 2 disparos. Siempre somos 2 disparos.
Siempre que es en el cuerpo le llamamos la botella del cuerpo. La botella del cuerpo es cabeza y abdomen, o de abdomen hacia arriba. Esa es la cabeza, o ese es el cuerpo de la botella del cuerpo humano, siempre. Porque aquí están las partes más sensibles, por decirlo así. En fuerzas especiales, cuando ya haces operaciones aeromóviles, el helicóptero hace el plan de vuelo, salta, bueno, no saltas, bajas en soga rápida, llegas con tu equipo, obviamente, con tu carga de combate y tu armamento, y corres 10 kilómetros con ese equipo, vas corriendo, corres, y esos 10 kilómetros que es la prueba, vas con un equipo de 10 o 15 personas. Pues vas, corres, y tienes que cargar un herido, tienes que encontrar un radio, tienes que hacer botequines, tienes que hacer un sinfín de cosas, porque la gente va a decir, pues nada más es correr. No, vas corriendo y aquí vuelven los sargentos con slingas o fortines, cuartines, van y órale, y corre, y adelante, y comandante, y te echan soda, te echan agua. Está permitido. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene que estar enfocado a lo que estás. Entonces, llegas y tienes que saber qué armamento hay, si es una ametralladora, si es una mini, si es un fusil, si es un subfusil, si es una pistola, qué tipo de pistola es, qué calibre, qué arma, si es una escopeta, si es un fusil Remington, porque están todas las piezas desarmadas. Entonces tú tienes que llegar y saber qué piezas de cada arma. Y luego cargadores, luego municiones, y terminas y vas avanzando por ciertas líneas y llegas a una línea donde tienes objetivos a 50 metros, que por lo regular ponemos un globo. Es un globo, una silueta, y es un globo pequeño y tienes 3 opciones para... Sí. O sea, aquí no hay de que esto. Por eso todo ese tipo de adiestramiento, cuando nosotros vamos a un evento, a un enfrentamiento con unidades de fuerzas especiales, sabemos lo que tenemos que hacer. Aquí quiero hacer hincapié, Ferro, que las fuerzas especiales, mucha gente piensa que las fuerzas especiales van a enfrentar a un ejército regular. Las unidades de fuerzas especiales, independientemente que fueron creadas para llevar a operaciones de alto impacto, bajo sigilo, objetivos claros y específicos, una de sus misiones es enseñar a combatir a la población civil en caso de que un día nuestro ejército convencional sea derrotado. Pero realmente nosotros en unidades de fuerzas especiales, el sargento o los elementos que estamos ahí en fuerzas especiales, dicen una parte también, su grandeza se conoce por la humildad de su espíritu. Su grandeza se conoce por la humildad de su espíritu. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy en una unidad y estoy barriendo, no me hace más ni me hace menos. Y yo estoy barriendo y estoy limpiando lámparas, y en fuerzas especiales así ves a todos. Tenientes barriendo, capitanes limpiando, ya dormiste, no, duérmete ahí en mi alojamiento, descansa, por esa hermandad tan grande que hay. Y en una unidad convencional, el sargento no puede barrer. El cabo, pues al ver si sí, menos el teniente menos que el capitán te permita dormir en su alojamiento, porque él es el capitán, ¿me entiendes? Claro. Entonces, en esa mística que se tiene en fuerzas especiales, y el cambio que está acá es muy diferente de un enfrentamiento con una unidad convencional. Porque tú eres el responsable, tú eres el que tienes que saber cómo entrar, cómo organizar. Yo cuando salgo de fuerzas especiales y llego a una unidad convencional, mi Ferro, me preocupo por mi personal que tengo y ese efecto multiplicador que tenemos que hacer con el adiestramiento. Entonces yo llego y digo a los soldados y a los cabos que tenía conmigo, saben que pues son parte de una escolta, los voy a adiestrar en protección a funcionarios, los voy a en combate urbano, y de cierta manera que todos sepan lo que tienen que hacer, tanto por seguridad de ustedes, como por la mía, como por la del funcionario que vamos a proteger, ¿no? Que está bien. Al principio ellos estaban enojados, ¿por qué? Pues porque los hacía correr, los hacía brincar, súbete a la camioneta, bájate de la camioneta, súbete a la cabina, bájate de la cabina, otra vez, y otra vez, y otra vez. Como buen sargento. Sí, como buen sargento, ahí. Y obviamente también tenía sargentos conmigo y había sargentos que se molestaban, porque decían, a mí no me metes de esto. Yo, comandante, es que aquí usted no es un sargento, aquí es una parte más de este engrane. Y afortunadamente tuve buenos oficiales conmigo en esa escolta, que habían sido los 2 encargados, habían estado en fuerzas especiales también, y ellos me brindaron todo su apoyo, ¿no? Me dijeron, ¿sabes qué? Adelante, o sea,
Aquí sabemos de dónde venimos y sabemos por qué lo hacemos. Y a los soldados se les empezó a llamar la atención. Hubo quien no quiso y se fue. Dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a mi guardia, yo me voy a mi fuerza de reacción, yo aquí no quiero, perfecto. Pasó, tuvimos un evento en donde mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué el ejército tiene la capacidad de neutralizar, discernir, acabar un conflicto entre narcotraficantes? Sí se tiene. Obviamente hay muchísimo nivel de adiestramiento y espero no tocar callitos de nadie. En este evento yo iba con 5 o 6 personas más de elementos. Repelimos un ataque que se dio entre células criminales. Entre contras. Entre contras, entre ellos habían hecho por ahí algunos eventos. Yo iba al mando de una unidad. ¿Les avisan? ¿O se lo topan? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Se pueden dar varias opciones, mi Ferro. Hay gente que son llamados halcones y hay gente que los disparos se escuchan, los impactos de... O sea, ustedes iban patrullando normal y escucharon los disparos. Así, por decirlo así. Entonces, iba mi coronel, mi comandante de unidad, que él era el funcionario que yo iba cuidando, y el coronel dijo, pues le entramos. Y le entramos, ok, pues le entramos. Le dije, pues para eso estamos. Fuimos y tuvimos ese evento, no sin estado, no sin calles, no sin nada, pero el nivel de adiestramiento fue de que nosotros tuvimos 9 individuos detenidos con armamento, granadas, barret, armamento pesado de ellos, camionetas blindadas, y nosotros siendo, pues era una escolta normal, los detuvimos, no tuvimos nosotros ninguna baja. No tuvimos ninguna baja, dimos los resultados, todo muy bien en apego al derecho, porque también se ve el apego al derecho humano. No puede, como dice un dicho vulgar y corriente, el perro está tirado, no puedes llegar y patearlo. ¿Qué quiere decir? Que si ya está, ya se rindió el individuo, tienes que darle sus garantías individuales. Y es algo que mucha gente dice, oye, pero pues está herido, también nosotros lo atendemos, a pesar de que sea un delincuente. O sea, él te quería matar y tú terminas nosotros terminamos para que no muera, ¿no? Así es, pero así. Y muchas veces, ¿no? Entonces, este nivel de adiestramiento que se da es satisfactorio cuando volteas y ves a tus muchachos y dices, qué bueno que no les pasó nada. Qué bueno que no les pasó nada. Y un dato muy curioso, Ferro, fue que ese día yo le había dicho a mi comandante de unidad que yo ya no quería estar ahí con ellos. Que yo ya no quería ser parte de esa escolta porque realmente era muy difícil trabajar con personas que no quieren trabajar. Yo al principio te decía, tienes que ser voluntario. Para poder hacer algo, tienes que quererlo hacer. Entonces, si no eres voluntario, no lo vas a querer hacer. Y tristemente mi comandante de unidad me dijo, es que, ¿cómo te dejo ir? ¿Cómo te dejo ir? Si ve lo que acabamos de hacer, o sea, ve la magnitud que tuvimos, y no nos pasó nada, o sea, ve la magnitud de los disparos por todos lados. ¿Puedes darnos más detalles de cómo fue? O sea, llegan ustedes y ahí, ¿qué son? ¿En qué estaban? ¿En camionetas? Ok, nosotros veníamos en una camioneta. Cuéntalo así, nárralo tal cual fue. Ok, íbamos a un evento, ¿no? El comandante de unidad está ahí, vamos, y se escuchan, tam, pam, pam. Vete, me dice, ve, me voy en la camioneta. La gente abre paso, hasta parece que lo hicieron, abren el paso y nos dejan pasar. Era de día. Era de día. Eran disparos de barret, o sea, los disparos de barret son muy conocidos porque el estruendo es más grande. ¡Bum! ¡Bum! Y la gente nos dice, allá van, enfrente. Lleva un soldado, los soldados por sus características también los vamos seleccionando, ¿sí? El chofer, el que va en la ametralladora, el que va en este lado. Y cada elemento tiene características diferentes. Los sargentos también y oficiales profundizamos en esas características. Yo debo de conocer de dónde eres, cómo eres, para qué eres bueno, qué son tus intereses, cómo es tu familia, de dónde eres, cuáles son tus orígenes, tu estatus social, casado, soltero, divorciado, de dónde vives. Toda esa información nosotros la tenemos. ¿Para qué? Para poderte emplear de una forma correcta. Vamos y allá va la camioneta, allá van, y luego de momento el primero que da la alerta es el ametrallador. Ahí están,
Ellos nos disparan desde su vehículo particular, pum, pum, y se contesta la represión de la agresión con una ametralladora que traíamos nosotros, una mini, y tan, se hace una concentración de fuego hacia el vehículo. Tiempo, antes de que sigas. ¿Estaban los contras, ellos dándose de frente? No, ok. No, ¿Cómo fue? los contras ya se habían agarrado ellos en X parte. Ajá, Ellos ya se habían agarrado, ya se habían tiroteado, se venían persiguiendo entre ellos. ok. Ellos nunca pensaron que nosotros les íbamos a salir, como vulgarmente se dice, al topón. Ok. Entonces ellos, haz de cuenta que se van ahí. Se van siguiendo entre ellos. Y nosotros salimos de atrás, pero nosotros no tenemos, decir, ay, este sí, este no. Vamos sobre ellos. Los dos, claro. Sobre los dos, exacto. Entonces vamos y en una intersección de calles bajamos. Los vehículos, obviamente, porque era una balacera grande, se esconde la gente civil y todo, y se bajan los elementos de nosotros, ellos se bajan y nosotros disparando, y también estamos aquí haciendo disparos a quemarropa son distancias cortas. Okay. Entonces estamos disparando, caen de ellos uno, y luego nos corren hacia unas bodegas, unos edificios. Hay unas oficinas de teléfonos por ahí. Hay gente que se queda atrapada en los vehículos. Y estos individuos tenían lanzagranadas. Entonces ellos las tiran, pero la granada también tiene una cierta distancia para poderse armar. Okay. Gracias a Dios no se armó ninguna granada, pero quedaron ahí las granadas. Entonces se hace un evento de que los segundos del tiempo parece que está volando. Se pide apoyo, llega el apoyo, pero llega primero el apoyo de ellos. Hijo, ¿cómo? O sea, ya estaban ustedes, eran que seis. Pues éramos seis personas. ¿Y del otro bando cuántos eran? Nosotros calculamos que entre esas células al principio eran como unos 15. O sea, eran al doble de nosotros. Porque ellos ya, como ellos ya tenían su agarrón, estaban pidiendo apoyo para reforzarse entre ellos. Cuando ustedes se meten, ellos se siguen dando también entre ellos. Ahora viene lo curioso, el dato curioso, que dicen que enemigo de mi amigo será. Resulta que ellos ahora dos se avientan contra nosotros. Okay. Entonces, haz de cuenta que quedamos en una intersección de un tipo de una cruz. Aquí se va un vehículo y aquí se va el otro. Y nosotros quedamos aquí a mitad de calle. Entonces recibimos disparos de este lado y recibimos disparos de este lado. Obviamente, como yo te decía, en Fuerzas Especiales se nos enseña a defender un sector. Y aquí este adiestramiento se había hecho un multiplicador. Ya cada quien lo sabía hacer. Están disparando, repelen. Y estamos repeliendo las agresiones. Y pues hubo personas de ellos que cayeron ahí. Y de momento, pum, necesito apoyo y están avanzando y estamos hablando por radio y haciendo las funciones, coordinando el apoyo. Y importante también a proteger a las personas civiles, claro, que en ese momento pues pueden salir heridas o lastimadas o fallecer ahí. Entonces, en ese lapso, la ametralladora que traemos tiene una falla mecánica. Todas las armas tienen una falla mecánica, todas pueden tener fallas mecánicas. Puede ser por el cartucho, puede ser por alguna explosión interna, puede ser que una ojiva se haya atorado en un tubo cañón. Puede haber una falla, pero hay que saberla solucionar. A estos soldados ya se les había enseñado cómo solucionar esas fallas mecánicas. Entonces, en esta intersección que tenemos aquí, y cuando despejamos un área y vamos a la otra, de este lado de acá venía el apoyo de una camioneta blindada de ellos. No sabemos de qué grupo delictivo era ni nada. Y el soldado que tenía la ametralladora hace una concentración de fuego tan espectacular, por decirlo así, que él concentra todo el fuego de la ametralladora en el vehículo blindado. Tan. Y todos los impactos están pegando en el parabrisas. Obviamente no penetran, pero le causa el miedo, claro, al delincuente y se da la fuga. Cuando nosotros se va la fuga, nosotros seguimos. Hay algo en que Fuerzas Especiales, hay muchos lemas, muchas frases que dicen, busca trabajo. ¿Qué significa esto? Que no te puedes estar sentado, no puedes estar esperando hacer algo. Siempre debes de buscar algo que hacer, tanto en un conflicto como en una actividad normal. Si llego aquí y Ferro estaba barriendo, lo voy a sacudir. Si llega alguien, debe de trapear. Es buscar trabajo. Entonces, eso conlleva de lo básico, de lo más simple a lo más complicado. O sea, yo estoy repeliendo aquí, ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy repeliendo allá. ¿Tú qué estás haciendo? Estoy pidiendo apoyo y estoy coordinando el apoyo. ¿Y tú qué estás haciendo? Ya, pero
Son fracciones y es algo aquí donde yo te digo que es muy diferente una unidad de fuerzas especiales a una unidad convencional. Porque en fuerzas especiales todo mundo puede hacer esa función. Y muchas veces unidades convencionales esperan a que les den esas órdenes. Y no debes esperar órdenes, tú debes de hacerlo por inercia, por mecánica. Tú no puedes esperar, oye, te toca la ametralladora. No, si ya la ametralladista cayó, tú la tomas. Si ya no tienes municiones, si hay un arma del delincuente ahí, tú la puedes utilizar. Ya después veremos el problema legal, pero por lo mientras tomas ese AK-47, Claro. ese M16, el arma que esté ahí, tú lo puedes ocupar y la utilizas. Entonces se van, luego empezamos a evacuar gente de abajo de las camionetas, que estaban abajo de las camionetas, Civiles. y civiles, y pasen por aquí, señor. Señoras con niños abajo de los Cuando ya había vehículos. acabado el enfrentamiento, seguían No, no, las es que balas. pues, no hay un como tal. Debes de resguardar la seguridad y todo, y sacamos y luego empezamos a juntar, en el sistema de peritos, tienen que llevar algo que se llama el embalaje. El embalaje es decir, esta arma quedó aquí, esto quedó acá, esto quedó allá, porque pues hubo personas que fallecieron de los delincuentes en ese evento. Entonces tienen que llevar los peritos y todo ese rollo. Pero en lo que está todo eso, debes de marcar las zonas porque había granadas que no habían explotado. Entonces, aquí viene otra parte que es la seguridad de las personas que van a brindar los primeros auxilios. Tú no puedes dar seguridad a una persona si tú no estás segura. Entonces, cómo entran los paramédicos de la gloriosa Cruz Roja Mexicana? Que son los que siempre se les rifan un reconocimiento porque son los que llegan a los fregazos. Llegan ellos y tranquilo, no pueden entrar porque hay una granada de 40 milímetros, o sea, está en peligro y tiene que venir personal, como yo te decía, personalizado, que hablamos de los zapadores. En los cuarteles tenemos personal que se llama materiales de guerra. Ellos se ponen su traje, tienen la forma de cómo tomar esa granada, cómo llevarla y cómo destruirla, porque no la puedes poner ahí, la tienes que destruir. Claro. Entonces, todo ese proceso de ese evento no termina ahí, porque el comandante de la unidad tiene que informar, y el comandante de la sección, y el comandante, y va, el informe, hasta que va escalonando, hasta que llega el secretario de Defensa Nacional, o al presidente de la República, que es el que toma la acción. ¿Cómo están? No, pues evento, no, ¿en dónde? En tal estado, bajas, no, sin bajas, de aquellos sí, tantas. En ese enfrentamiento llegamos a tener más de 20 armas decomisadas, granadas, municiones, vehículos. Hubo gente que falleció, hubo gente ¿Cuántos? ¿Me acuerdas cuántos? No podemos decir una cantidad, pero, Okay. no podemos la cantidad, pero sí hubo detenidos, hubo como unos 9, 10 individuos detenidos. Y obviamente después llegaron el apoyo de las corporaciones de policía, ministeriales, vialidades, pero sí, ellos llegan prácticamente a coordinar, y está bien que acordonen un área, porque hay cosas que están adentro, llegan más tropas de nosotros, empezamos a despejar, pero esa es la mentalidad muy diferente, Ferro, cuando tú perteneces a una unidad de fuerzas especiales a una convencional. ¿Por qué? Una unidad de fuerzas especiales va a llegar y va a tomar el objetivo directamente y va a salir. Como lo que pasó en un evento, no vamos a mencionar qué eventos, pero todos aquellos que están en células delictivas tienen cercos. Un cerco quiere decir un círculo de seguridad. Primer círculo de seguridad, un externo, un interno, y vamos a ponerle el principal o el núcleo o el diamante, como lo quieran manejar. Fuerzas especiales lo que hace es penetra hasta el núcleo, golpea, saca el objetivo y se va. Aquí las unidades convencionales son las que tienen que detener esos círculos que quedan abiertos. Por eso los problemas que pasaron en Culiacán, los problemas que pasaron en Jalisco, todos esos. Fuerzas especiales llega directo, entra y saca. Y puedes llegar como si fueras un civil, ¿no? Sí, Fuerzas Especiales tiene también muchas organizaciones. Puedes ver lo que trae barba, puedes ver lo que trae overol de mecánico, y tú desconoces que es elemento de Fuerzas Especiales. Fuerzas Especiales se infiltra hasta el corazón, toma el objetivo, lo captura y se va. Así de simple. Hace poco me platicaste una anécdota que me gustaría que la compartieras con los que nos están viendo, porque bueno, se habla mucho de que obviamente debes de seguir las órdenes. Tú también seguías órdenes, ¿no? En los diferentes eventos, como le llamas.
pero hay veces que la persona que da las órdenes no está tan capacitada como alguien de fuerzas especiales. Y te tocó a ti un evento de esos. ¿Pudieras platicarlo? Sí, Ferro, hay diferentes eventos donde la adrenalina, el coraje, la euforia. Hay un caso que lo quiero retomar ahorita, que es el secretario actual del Ejército Mexicano, en donde él está dando su informe y llora. Llora y cuando él llora, las muertes, el descenso de las bajas de la Guardia Nacional, y él se quiebra y llora. En el ejército hay un valor, ¿sí? Que todo se nos va a hacer hábito y se llama espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo, ¿qué es? ¿Por qué llora el secretario? Siendo un general, o sea, está hasta arriba, ¿por qué llora? ¿Por qué se quiebra al dar este tipo de noticias? Cuando él pues dice, oye, pues si los generales de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, en el ejército mexicano ese espíritu de cuerpo es la unión del soldado, desde lo más bajo hasta el más alto. Hay una frase que yo al principio te decía, que la bandera es la madre de todos los soldados. ¿Y sabes quién es el padre de los soldados? ¿Quién? El general. El general es el padre de los soldados, se considera como un padre para los soldados. Es el general, la madre patria te exige sacrificio. La madre patria te sacrifica honor, lealtad, disciplina. Y el padre te da descanso. Descansen, tropas. Hoy lo hicieron bien. Por eso el general llora, porque él se quiebra en ese sentimiento. Y esa impotencia, cuando no está bien controlada, podemos llegar a eventos en donde ya están detenidos las personas y entran de X mando, X, ejecútalos. Y es donde tú debes estar en tu mente de decir, no, o sí. A mí me pasó en ese caso, conocí a un oficial, un gran amigo mío, compañero, no vamos a decir en qué estado, lo desaparecieron, la delincuencia organizada lo desapareció, lo supimos, yo tenía mucha la rabia de mi compañero, pero dice un dicho, que el que hierro mata, al hierro muere. Es una rabia muy grande porque sabes quiénes fueron, o sea, no sabes que directamente fueron ellos, pero Claro. sabes que son ellos. ¿De qué grupo, no? Entonces, este general, esta persona puede decirte, oficial incluso, o el sargento que vaya al mando, ejecútalo. Pero no, tú debes estar consciente que no es lo correcto. Que no es lo correcto porque ya de por sí creas un estrés postraumático y si tú haces esas acciones, peor te haces el estrés postraumático. Y muchas veces ese tipo de personas que sí llevan a cabo ese tipo de actos terminan involucrándose en células delictivas. Terminan yéndose a lo contrario para lo que fueron preparados. Entonces, aquí es muy importante que tú siempre trabajes en apego al derecho. Entramos, hicimos nuestro trabajo, detuvimos a las personas que tuvimos que detener. Para no entrar en detalles, estaban detenidas las personas, habían por ahí el enojo del comandante fue de que habían eliminado, por decirlo así, a otro integrante y en su coraje fue ojo por ojo, diente por diente, pero hay órdenes y contraórdenes. Entonces, Okay. una contraorden, si tú sabes que te va a afectar, no la lleves a cabo. A pesar de que te pueden decir, a pesar de que te pueden hacer, no la lleves a cabo. Porque es algo que te va a perjudicar a ti y a tu familia. Y principalmente a la familia. ¿Y te pasó en una ocasión en la sierra de otro estado donde también los estaban atacando a ustedes, ¿no? ¿Puedes contarnos cómo viviste ese evento? Sí, estamos en operaciones. El triángulo dorado de nuestro México querido, pues está lleno de este tipo de personas, ¿no? Personas que están armadas, personas que son compradores, personas que roban estupefacientes. Hay muchísimos conflictos en la sierra. Actualmente la marihuana ya ha bajado mucho su precio, pero antes pues, estaba más cara. Había gente que se dedicaba a robar plantíos, pero en aquella ocasión estábamos en la sierra, estábamos cumpliendo un objetivo y estaba un oficial nuevo. Esto ya es fuera de fuerzas especiales
el oficial venía graduado de un colegio. Aquí hay algo que los oficiales, y es otra regla no escrita, los oficiales aprenden a convivir y a tratar la tropa ya cuando están con las tropas. Los sargentos son los que realmente le enseñan al oficial cómo se trata con la tropa. Porque el reglamento te enseña una cosa, pero la vida ya castrense diaria te enseña otra. Nosotros estábamos trabajando en el norte, era un oficial y éramos dos sargentos, los dos provenientes de fuerzas especiales. El oficial se acaba de graduar del colegio y se escucha una balacera en la mitad de la sierra, tan, 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 tan. Entonces llega una abuelita corriendo al donde estaba el destacamento, la base, y la abuelita, es que lo mataron, necesitamos ayuda, ayuda. Entonces yo tenía un compañero ahí que ya falleció, que en paz descanse, que era como mi sombra, para donde quiera ir andaba atrás de mí. Y prepara las unidades, salimos. Y una mala orden puede terminar en un caos. Yo te decía al principio, mi primer enfrentamiento hubo gente que me molió, que me movió, que me dijo qué hacer. Pero la disponibilidad de hacer las cosas es lo que cambia la situación. Cuando nosotros empezamos a subir el cerro, la ladera, los delincuentes, pues obviamente ya venían ellos. Estamos hablando de 4 personas y ellos ya estaban en una formación, por decirlo así, porque entonces estábamos formados. Entonces van subiendo y ellos empiezan a disparar. Entonces imagínate, nosotros, los soldaditos estaban uno atrás del otro, uno atrás del otro. Era blanco fácil. Era blanco fácil. Entonces, antes de eso yo le digo al oficial, comando, le digo, comandante, no, eso está mala formación. Y él me dice, yo soy el oficial al mando. Entonces, volteó a ver yo buscaba al otro sargento para apoyarme con él y maniobrar con él. Dije, pues no necesitamos, al final de cuentas estamos capacitados. No desconozco por qué no estaba con nosotros. Me imagino que él se quedó al mando de la base como para formar un grupo de respuesta en apoyo. Digo, porque son muchas formas diferentes de pensar. Entonces, yo volteo y misteriosamente el elemento que venía atrás de mí era un sanidad. Un sanidad es el enfermero. Ese es el que más debes de cuidar porque al final de cuentas es el que te va a brindar la atención médica. Pero yo en ese momento pues yo no lo veo como elemento de sanidad. Yo lo veo un elemento más. Y en fuerzas especiales volvemos a salir. En fuerzas especiales, seas artillería, caballería, infantería, artillero, zapador, mecánico, transmisiones, cocinero, escribiente, panadero, carnicero, todos hacemos las mismas funciones. Todos sabemos hacer las mismas funciones. Todos. Tal cual se hace. Entonces yo tomo al sanidad y corro con el sanidad y digo, ¿sabes qué? Vamos a flanquearlos. Entonces yo lo tomo y corro con él hacia un lado y le digo, bueno, pero en ese instante reacciono y pues es de sanidad, no lo puedo llevar conmigo. Entonces lo dejo en un árbol y le digo, aquí te quedas. Porque pues tienes que brindarnos el apoyo. Yo subo solo, estoy hablando que lo dejé 2-3 metros. Cuando yo subo a la ladera, pues lo veo que él venía atrás de mí, pero yo ya subo y ya hago un barrido. Un barrido quiere decir que disparas hacia donde están las personas, haces los disparos, para que ellos sientan esa intimidación y dejen las armas, porque siempre no les disparas directo a ellos. Hay métodos, hay formas cuando no estás en un objetivo ahí, donde ellos los debes ya sea que entreguen las armas. Somos el ejército mexicano, entreguen sus armas, están X, están ya. Venimos, vamos a trabajar con la ley, se les va a respetar la vida, el otro. Y muchas veces sí lo hacen. Me tocó otra ocasión, ahorita te la puedo contar de rápido, ¿sí? Que sí me tocó que los entregaran. Entonces llegamos, ellos cuando ven que están los impactos, ellos te avientan las armas y ya no queremos nada, ya no queremos nada. Pero pues yo volteo y ya traigo mi elemento de sanidad conmigo. O sea, yo decía que al que más... El más miedoso, pues resultó el más que le entró. Sí. Le entró ahí y órale, y él se va y órale, ¿quién sabe qué? Y sí, neutralizan esos, pero está la casa. Está la casa del donde está la amenaza y yo corro junto y le digo una clase por ahí. Le acompáñame, corre conmigo, pero él se neutralizó. El impacto psicológico cuando entramos al rancho, a la casa, está un individuo muerto, vamos a evitar decir cómo, pero él se queda con ese shock. Fue muy impactante. Fue muy impactante, sí, había una exposición
craneoencefálica, exposición de vísceras y se impacta. Yo entro a la casa, hago un barrido, tengo un enfrentamiento adentro de la casa, pero yo estoy confiado que él viene conmigo. Entonces, cuando yo volteo, pues estoy solo dentro de la casa, completamente. Ese control que tienes de tu mente debe de decirte hasta dónde puedes avanzar, hasta dónde es seguro avanzar y hasta dónde ya no. ¿Por qué? Porque el individuo que está adentro, que hace la agresión, él tiene mayor ventaja que yo porque conoce el domicilio dentro, conoce el área donde está, y entonces él dispara, hace la agresión y él se brinca una ventana. Y había personas adentro de ese rancho. Había una señora, tuve que neutralizar a la señora, yo estaba una niña, las neutralicé. Obviamente no con disparos, las neutralicé al suelo, esto, el otro. Y luego cuando trato de neutralizar estaba un abuelito en su cama, Ferro, en su cama tapado. Entonces eso es una amenaza, es un punto rojo, se le conoce en fuerzas especiales como un punto rojo y pues uno le grita, en fuerzas especiales somos ambidiestros, quiere decir que tanto tiramos a la izquierda como a la derecha, cambiamos dependiendo la cubierta o abrigo que tenemos. Entonces yo le decía, que me mostrara sus brazos, no podía el señor porque no tenía las piernas. Ya hasta que me decía que no podía. Entro y pues realmente veo que el señor estaba malo de las piernas, no podía. Salgo, entonces todo ese lapso que yo entro y hago el recorrido y regreso, el cabo sigue en shock. Afuera del domicilio viéndole. Y me decía, es que está muerto, y hasta que le tuve que meter un cachetadón, que no es un castigo, pero reacciona, pero ¿no? reacciona, ¿no? Sí, y le metí un cachetadón y que, oye, es que te quedaste en el avión. ¿Pudieron haber matado el que salió por la ventana? Sí, si él sale por la puerta de enfrente, ahora sí que por la ventana de enfrente lo mata, pero que afortunadamente salió por la puerta de atrás. Entonces, aquí lleva esto, Ferro. No toda la gente está preparada para este tipo de eventos. Y si tal vez no hubieras, ahora sí que desatendido esa orden, quién sabe cuál hubiera sido el final, ¿no? Sí, al final de cuentas yo cometo una insubordinación porque no le hago caso al oficial en las órdenes y en las películas se ve. Por eso te decía, los sargentos somos los ogros, pero independientemente de los ogros, en el ejército mexicano, los sargentos somos la columna vertebral del ejército mexicano. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos los que guiamos las tropas. ¿Cuáles son los traumas que te han dejado las fuerzas especiales? Estos enfrentamientos. ¿Qué es? En la noche tal vez no descansas igual. ¿Cómo lo describirías? ¿A qué te has enfrentado psicológicamente ya? Yo creo que independientemente de ser de fuerzas especiales, todas las personas que hemos tenido eventos postraumáticos y también gente civil, podría ser, que son eventos que te marcan, tu adrenalina aumenta, la dopamina aumenta, entonces tu sistema siempre está alerta. Un ejemplo, estás durmiendo y escuchas un ruido y te despiertas y vas a ver qué fue y vas y haces un conteo, porque eso es algo que vas y haces un conteo de tu familia, 1 recámara, 2 recámaras, un niño, 2 niños, una niña, la esposa, el gato, el perro, todos bien, te vuelves a dormir. Tu cerebro se despejó así, pero se volvió a activar. Entonces, no vuelves a dormir, Ferro, no vuelves a dormir con un sueño profundo. Con paz. No. Siempre estás presente, entras a un lugar y observas el café, entras pues, está la barra al lado derecho, la barra de servicio, los condimentos, el carrito, el resbaladero, la puerta de atrás que va a los baños, la puerta principal de madera. ¿Te los grabas así? Me impresiona porque la gente que no está viendo, el lapso que hicimos para entrar a este set de grabación fue de menos de 1 minuto. Y en menos de 1 minuto, tú divisaste tal cual. Yo ya he venido muchas veces a este lugar, pero me lo acabas de escribir perfecto. En menos de 1 minuto tú ya viste hasta dónde están los condimentos. Es parte de ser fuerzas especiales. Es parte de ser fuerzas especiales. En fuerzas especiales es tanto el adiestramiento y la exigencia que tú entras y haces un análisis. Entras a un restaurante y estás comiendo y no estás comiendo como la gente normal, no disfrutas el estar comiendo normal, porque estás atento a quién entró, cómo entró, si estás cerca de la puerta del baño, si estás en la puerta de salida, si pasa algo, tu cerebro ya hizo 10 planes de contingencia. ¿Cómo es enfrentarte a la muerte, murciélago?
Saber que vas a un operativo y que puede ser el último. Es algo que estamos mentalizados, más allá del pensamiento de que el amor a la patria es hasta el último aliento como un soldado. Tú desde que entras al ejército sabes que es algo que puede pasar, que vamos a manejarlo que en un 100% en una unidad convencional puede ser un 50%, pero al ser ya de fuerzas especiales que vas a ir a una unidad especial, que vas a hacer actividades especiales donde hay gente que está, pues, ya ese 50 se convierte en un 80, un 90%, porque sabes que son operaciones que vas a ir, que vas a tener. Cuando llegas a una unidad convencional y que sabes que hay enfrentamientos, que hay eventos, que hay estados que les llaman muy calientes, tu mentalidad es, en el caso de que si eres soltero o no tienes familia, hijos en ese momento, la preocupación es tu mamá. Híjole, yo estoy consciente, pero mi mamá, ¿Qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Mi papá, mi hermano, mi hermana, y es una dualidad, Ferro, con la que vives. ¿Por qué? Porque tu cerebro, en el momento que te dicen, vamos a ir a catear un rancho, entonces tú ya sabes que vas a ir a reventar y tú, tu adrenalina, desde el momento que te dicen, tu cerebro empieza a soltar adrenalina, Dopamina. empiezas a soltar la dopamina y empieza en automático tu cerebro empieza a trabajar, tu corazón, tus pulmones, todo, te subes y vas bien, vas arma corta, arma larga, granada, lo que todo, pum, pum, y vamos, y vas atento, y vas alerta, y regresas, y todo ese chip que vas tú ahí, toda esa información, va al rancho donde vas a hacer la actividad. Regresas, tienes que bajar esa dopamina, así, esa adrenalina, de un instante y decir, ya estoy aquí. Y viene, hijo, tengo que hablarle a mi esposa porque era el cumpleaños de mi hijo. Y le tengo que hablar a mi mamá porque no le deposité. Y luego no saben ellos todo lo que tú pasaste porque no lo dices. Y es, ¿sabes qué? Quiero el divorcio. ¿Sabes qué? Tu papá ya falleció. ¿Sabes qué? Tu hermano reprobó. ¿Sabes qué? Hoy fue la graduación de tu hermano. Hoy fueron los 15 años de tu hermano. Ese es otro estrés, Y perro. es que ahí vamos al punto donde el ejército mexicano pasa muchos días no solamente fuera de su casa, fuera de su ciudad, lejos de sus padres, y pues no dejan de ser humanos. Tú viviste una situación complicada también, platícanos que El tú ibas. pensamiento de un militar cuando entras es una soledad. Soledad eterna, soledad grande. Qué bueno que existen los teléfonos ahorita, mi ferro, que puedes mandar un WhatsApp, una ubicación, una videollamada. De 1997, no sé cuándo empezaron a hacer los celulares con cámara, pero era muy difícil tener una comunicación de esa forma. Nosotros cuando hablamos del sacrificio, al interés personal, yo te lo mencionaba, llegas de operaciones y falleció tu papá. A mí me pasaron dos casos ya muy particulares. Yo me caso muy joven, la primera vez que me caso. Un saludo para mi esposa por si ahorita se enoja y me da con el sartén llegando. Es que esa parte de la familia, pues, ahorita te voy a complementar con del segundo matrimonio. Sí. En mi primer matrimonio yo me caso recién graduado de la escuela militar de clase de las armas. Antes se llamaba ENCA, Escuela Militar. Un saludo para todos los sargentos de la ENCA. Esos son pero robles. Por no despreciar ya a las nuevas generaciones. Claro. Éramos antigüedades, éramos sargentos de mucha garra. Una formación muy tremenda en la escuela militar. Pero yo me gradúo y yo no me quedo en mi estado natal o en donde estaba. Me cambian de unidad, me caso, mi esposa viaja conmigo en estado de embarazo, salgo a actividades, mi esposa pues sigue con su embarazo, llego de un servicio, llegando me dicen, ¿sabes qué? Te toca estar de comandante de guardia, voy, recibo el servicio de la guardia y en ese instante se comunican a transmisiones y transmisiones va y me dice, acaba de fallecer tu hijo, tal cual. Acaba de fallecer tu hijo, tu esposa está en urgencias. Entonces, volteas y para que tú dejes tu servicio tiene que venir el jefe de personal para autorizar que te releve otra persona. Entonces voy, oye, ¿sabes qué? Acaba de fallecer mi hijo, necesito permiso para ir a ver a mi esposa en ese instante y ver la situación en que está el niño. Entonces voy al hospital militar y
Obviamente la situación en el hospital militar ya saben que va a ir el sargento fulano o XY. Debe tener un cierto meses y peso el feto para que te lo puedan entregar. Si no, no te lo entregan. Es política sanitaria. Desconozco el por qué. Pero llego y entro a ver en aquel entonces a mi esposa y estaba llorando, ella estaba desconsolada. Y me dice, pues, el bebé lo perdí. Y está gritando y está llorando. Entonces tú tienes que controlar esa adrenalina, ese estrés, ese todo. Y le digo, tranquila, vamos a ver qué pasa. Entonces voy con el médico, obviamente con todo el coraje y todo, porque dices, Claro. ¿cómo falleció? Que esto, que lo otro. Entonces hubo un desprendimiento de placenta, el niño se ahorcó con el cordón umbilical, nació muerto, porque pues sí coronó y todo, ya era un feto de 7 meses. El médico me explica, oye, ¿sabes qué? Mira, pues pasó esto y esto, pasa esta situación, esto, el apoyo psicológico. Y uno entiende, entonces aquí el problema es de que ella, estábamos en un estado donde ella no tenía a nadie. Yo estoy solo, no tengo a nadie. No hay familia cercana que te abrace, que te des empujones, vamos adelante. Se sacan las consultas médicas en psicología para la atención para ella. Le empiezan a dar las consultas a ella. Pero ¿qué hay del elemento del ejército? El ejército tiene misiones y no puedes deslindarlas. Estás capacitado, estás preparado para eso y más. Entonces, fallece el niño, mi esposa se va con su trauma, yo me quedo con mi trauma, mi esposa de momento lo empieza a sacar en la casa, son pleitos, son gritos, es un maltrato físico, son muchas cosas. Y antes en el maltrato físico me refiero no violencia, no golpes, ¿eh? En el maltrato físico es decir, yo ya no te barro, yo no te plancho, yo no te cocino, yo no te atiendo, ya no soy dependiente de ti. Me refiero a eso y el impacto psicológico. Entonces, yo termino divorciándome, Ferro, la primera vez porque no pudimos superar como pareja ese suceso. Y es triste, ¿por qué? Porque el ejército, la nación depende de ti. Y aunque para muchas personas no se vea el trabajo que hacemos, es un trabajo que alguien lo tiene que hacer. Y es un trabajo de que la gente duerme tranquila porque hay alguien que los está cuidando esa noche. Y quizás a mí me tocó esa noche saber que mi hijo había fallecido y yo estar despierto de toda la noche. Es un trauma que se queda. Y, y la familia depende mucho, mi Ferro, para que no caigas en las garras del narcotráfico, para que no caigas en las garras delictivas de las células. ¿Por qué? Porque puedes agarrarla en contra del ejército, porque la agarras contra ellos. Claro. Pero no, son cosas que pasan. Cosas que pasan y que pudiéramos decirle que es un poquito el lado oscuro de lo que se vive en el ejército mexicano. Se habla mucho también de que cuando llega el ejército a ciertas casas o a ciertos lugares, se llevan hasta la comida del refri. ¿Es cierto esto? ¿O tú que lo viviste desde dentro? Hay, Y si sí, hay, ¿por qué? hay Cuéntame. actividades que de momento, como te digo, la adrenalina provoca mucho desgaste emocional, corazón, pa. Empiezas a sudar. Empiezas a perder líquidos, necesitas líquidos. Tú traes tu agua, siempre vas a tener una ración de agua, tomas agua. Pero puede ser que ese día en la noche hayas llegado a las 2 de la mañana y dormiste hasta las 4 de la mañana porque tuviste que salir al siguiente operativo, al siguiente evento, y ya pasaron 72 horas y no has comido. Que también me pasó por ahí en una sierra. No has comido en un lapso de 72 horas, te has preparado, pero no has dormido, no has comido. Tu cuerpo ya te exige ya tienes ese descanso. Llegas, haces una operación y vamos a decir que este café lo incautamos. ¿Qué tanto tiempo tarda una autoridad en contestar? Puede ser 1 hora, puede ser 2 horas, puede ser 3 horas, puede ser 4 horas. Y en ese lapso, obviamente, si el oficial, si el comandante, si el responsable dice pueden tomarse un café, en el caso que estamos aquí, obviamente no nos van a tomarse el café, porque va a resguardar primero la seguridad del personal. ¿Qué quiere decir? Si un café está abierto, se va a desechar. ¿Por qué? Porque no Ah, sabemos si lo ¿qué envenenaron, trae? si hay una cosa. Pudiera ser que hay un café cerrado, ok, está todo sellado, perfecto, podemos tomarnos un café. Pero puede llegar el caso de acuerdo al desgaste físico que tengas. Si fue una operación de entrar y salir,
Ni siquiera sabías lo que estaba dentro. Nos ha tocado muchas veces, me tocó muchas veces, que entramos porque se metía el violador X, ¿no? En una ciudad muy problemática que fue también, me tocó estar allá. Entramos, agarramos a la persona y salíamos, y la casa se quedaba abierta, y venía gente externa y hacía actos de pillaje. Y se roban el refrigerador, se roban la pantalla, se roban la licuadora. Y ¿Y quién? decían que eran Los soldados, sí. ustedes. Fueron los soldados que se robaron todo. Pero realmente no tienes tiempo de pensar en eso. Llega el momento en Claro. que, de acuerdo al cansancio y el agotamiento, que si encuentras una botella cerrada de agua y que ya el agotamiento ya es demasiado, te tomas esa botella de Preste, agua, ¿no? sí. Claro. Porque al final de cuentas eres humano, ya has cansado y esa adrenalina te va a llevar a hacer. Pero por seguridad no se hace. De hecho, en las operaciones de erradicación en las sierras, el soldado está prohibido que tome agua de los arroyos por tomar agua. Debe de observar y tú como soldado, desde tu primer nivel de entrenamiento, observas el agua. Si hay animalitos, si hay partículas. Si hay animalitos, bichitos que están ahí, puedes tomar de esa agua. Si ves que hay un bichito que no, que ya está muerto, Que se murió, ¿no? ay, no tomes. Así es, mi Ferro. Porque ha llegado la ocasión que han llegado los soldaditos. ¡Ay, aquí hay gorditas y burritos! Lonches. Se echan los lonches y ahora tiene que ir el helicóptero por ellos porque están envenenados. Así. La gente es mala también, Ferro. La gente es mala y siempre va a empezar en el mal. Pero también, ¿no crees que es inhumano? O sea, ¿cómo pensar que si ya estás trabajando 72 horas, o sea, no tienes oportunidad ni de llegar a una tienda a comprar algo, o sea, no Nosotros, concibo el cómo puede ser eso. en la disciplina militar, obviamente ha habido cambios en la disciplina militar. Para nosotros poder entrar a un OXXO, tienes que hacer una planeación rápida. Mm. ¿Qué es una planeación rápida? ¿Cuántos venimos? 8, 6, 7. ¿Cuántos entran? ¿Cuántos compran? ¿Cuánto tiempo tienes para entrar y cuánto tienes para salir? ¿Cuánto tiempo compras tú y cuánto tiempo entro yo? ¿Qué tanto nos estamos arriesgando al dejar aquí? Y todas esas cuestiones muchas veces la gente no lo entiende. Y hay gente que sí lo hace. Por eso te digo, hay mucha diferencia entre una unidad convencional y una unidad de fuerzas especiales. Una unidad de fuerzas especiales no la vas a ver comprando en un Oxxo jamás. Ok. Jamás nos vas a ver. ¿Por qué? Porque saben que nuestra seguridad es primero, es primordial. Otra cosa que no logro entender y tal vez tú que estuviste dentro nos pudieras iluminar un poco más. Alguien se mete al ejército mexicano para así ayudar a los civiles, ¿no? En caso de algún terremoto, bla, bla, bla. Pero también para combatir el crimen organizado. ¿En qué momento esta persona que entró al ejército cambia su chip para en lugar de combatir al crimen, unirse al crimen organizado? Ok, fíjate, es muy buena pregunta, mi Ferro. Esa es una de las mejores preguntas. Cuando uno entra al ejército, entras por una necesidad de una superación personal, una superación con tu familia, por darle mejor atención a tu mamá, por darle una mejor atención a tu papá, a tus hermanos. Yo en mi caso en lo particular, yo cuando entré al ejército, que al ejército le agradezco que mi señora madre siga con vida y que yo digo que si yo salí fuerte porque vengo de una raíz fuerte, que ha sido mi madre, haciendo ese paréntesis, mi madre a la fecha tiene cáncer, no es un cáncer endocrino, quiere decir que no saben en qué parte está. En el conflicto de Estados Unidos, cuando fue lo de las Torres Gemelas, recordarás, Sí. en aquel entonces yo ya había tomado una decisión de irme de baja del ejército y decir, me voy de baja del ejército y me voy a Estados Unidos. En Estados Unidos hay mejor sueldo, hay mejor todo y me voy. Pero a mí por azares del destino me hablan del hospital militar en México y me dicen que mi madre acaba de salir de una operación de 16 horas, en donde mi madre está viva gracias a Dios y a los médicos que la operaron. Yo no sabía absolutamente nada. Mi madre, fui criado con esa firmeza de una buena madre, en donde el sentimiento era de que tú puedes porque tú lo quieres. Si tú lo quieres, lo vas a lograr. Nadie te va a venir a decir que lo puedes. Si lo quieres, ve y hazlo. Yo, mi madre, cuando entré a los 17 años, me dijo, ¿fue tu decisión? Adelante. Entonces, yo cuando me entero que mi madre está ahí, yo digo, ¿cómo me voy, Ferro? Claro. ¿Cómo me voy y cómo le dejo sin ese servicio médico? Donde el servicio médico ahorita le paga todo el tratamiento. Yo ya soy pensionado y el ejército le sigue pagando ese tratamiento médico. Entonces yo me quedo por agradecimiento
al ejército, porque gracias a Dios y al ejército mi madre está con vida, pero Ferro también pierde un hijo y también mi padre muere un 1 de enero. Un 1 de enero mi padre muere y yo no asisto al funeral, yo no asisto a nada por situaciones de actividades castrenses. Pero todo lo puedes poner en una balanza, todo se pone en una balanza. ¿Qué perdí? ¿Qué gano? Yo pierdo un hijo, pierdo un padre, pero son causas y efectos de una naturaleza de la vida que es vida y muerte. Pero hay gente que me tocó que decía, por ahí cuando teníamos detenidos, me tocó tener un cabo que venía del norte del país y me decía, yo le tengo mucho coraje al ejército, pero ¿por qué? ¿Por qué si tú? Y estaba activo y estaban los delincuentes, pero ¿por qué? Le digo, ¿por qué? ¿Cuál es tu odio, tu coraje? Porque él decía que él mataba militares gratis. Hubo una época que los cabezas de los oficiales, por vamos a ponerle un ejemplo, tenientes 10,000, sargentos 8,000, cabos 7,000, soldados 5,000, así tenían un precio las cabezas de los militares. Entonces le decía, ¿pero por qué lo haces? Porque falleció mi primera hija. Pero ¿cómo que falleció? Sí, yo estaba desplegado, falleció tu hija, pero no es problema del ejército, son situaciones ajenas. Y él tenía un odio tan grande al ejército que él no había desertado, estaba de vacaciones, pero él se dedicaba exclusivamente a atacar a militares. Era un enojo tan grande, era tu coraje. Esa pues es una causa muy fuerte, el enojo. Hay otra. A ver, esta situación tú la supiste y qué fue lo que pasó con él. Él se fue procesado. Ah, ok. Ahorita ya hay un delito que hace años se instaló, que bueno, no se instaló, se puso en regla, que se llama traición a la patria, traición a las Fuerzas Armadas. Ya la condena es de 40 o 50 años de prisión, Sí. no recuerdo. Él ya está detenido. Y aquí hay algo importante, mi Ferro, que muchas personas piensan, bueno, pues va a pagar 40, no. Son 40 o 50 años en el ejército, más lo de la vida civil. Es decir, que si en el ejército le dieron 40 años de prisión militar y en la vida civil son 30, se tiene que echar 70 años en el bote. O sea, no es una sola condena. No, son dos condenas. La militar y la civil. Y sí. Y primero cumple la militar y luego la civil. No, pues ya. No, pues ya no sale. Entonces, esa pregunta, mi Ferro, puede ser que la persona esté sumamente en contra del ejército por ese resentimiento, una pérdida. Otra que se da mucho es que yo te decía, nuestra adrenalina causa dopamina. Esa dopamina que tenemos nosotros se nos vuelve una adicción. Yo necesito esa dopamina para activarla. Yo necesito escuchar esos tambores, tan, 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 porque necesito, y necesito una música, un rock pesado, porque me libera esa dopamina. Hay gente que se queda en el avionazo, como decimos, y esa dopamina ya no la libera, y se la exige su cuerpo, se la exige su cuerpo. Entonces, esa dopamina que no la encuentra aquí, se va con los delincuentes, porque ellos tienen muy peleadas sus zonas y son personas que están en conflictos internos y luego esa dopamina que ya él le está pidiendo el cerebro y luego si cayó en una adicción por un problema familiar, que la esposa, que el hijo, porque una esposa y un hijo te pueden ayudar a salir, pero también te pueden hundir. ¿Por qué, Ferro? Por ejemplo, yo en mi caso, yo me divorcio la primera vez y yo era el sargento más odiado, yo creo, en mi unidad. Era el sargento más gruñón, era el sargento más exigente, con todo el mundo me quería pelear y yo no encontraba cabida. Hasta que me encontré con mi señora esposa, tuvimos a mi hijo y yo en aquel entonces tomaba. Yo ahorita no tomo. Tomaba y llego a tu pobre casa de descanso, de franquicia. Y voy por mi mochila y digo, voy a echarme una caguamita porque pues me la merezco. Un domingazo de calorón en una ciudad de calorón. Y voy. Y mi hijo tenía ya en aquel entonces 3 años. Y me dice, vamos por tu caguama, papá. Me pudo tanto que mi hijo me dijera que íbamos por una caguama que yo llegué a la tienda y no me compré ninguna caguama, Fer. Ninguna caguama me compré. Compré sodas, compré papitas, dulces y regresé. Y lo primero que me dice mi esposa es, ¿y tu caguama? Y le dije, yo
ya no tomo. Y ella se rió, se burló de cierta manera, ¿no? Claro, sí, sí, Porque, sí. No pues, se la ¿cómo? creyó. Que no, pues, ¿cómo? Si tú, que allá, y que, porque, no, yo ya no tomo. Yo ya no tomo. A partir de la fecha yo no tomo. ¿Por qué? Yo ya no tomo. Me acaban de dar una cachetada con guante blanco del tamaño del mundo. Y lo malo de esa cachetada es que yo no se la puedo regresar a mi hijo de una mala forma. Yo se la tengo que regresar de una buena forma. Pierden todo ese control y dicen, ¿a dónde me voy? Me voy con los malos. Me voy donde puedo servir allá. Que el promedio de vida es mucho menor de aquellos que van para allá, ¿no? Hablamos de un promedio de vida de 6 meses de vida para una persona que se va. Una persona que ya sea, llámese policía, llámese ministerial, llámese militar, marino, tiene un promedio de 6 meses de vida. ¿Pero por qué 6 meses de vida? Porque él va a competir contra personas que están allá todo el tiempo. Y obviamente tienes conocimiento, tienes todo, pero para mí eres un peligro. Claro. Entonces, ahí la traición pues, es muy normal en ese tipo de células y se traicionan entre ellos. Entonces, es un tiempo de 6 meses de vida. Esa es otra causa también. Yo te hablaba del apoyo cuando mi esposa me dice, yo te apoyo. ¿Por qué? Porque económicamente tienes una solvencia y vienes a otra, donde ganas un sueldo y tienes menos sueldo y la familia está acostumbrada. Y si la esposa nada más quiere para las uñas, si la esposa nada más quiere para las pestañas, arriba de las pestañas. Y entonces el militar no encuentra de dónde sacar. ¿Y qué es lo que hace más fácil? Pues me voy allá y hago estos casos y me meto ahí. Y mal para aquel que cae en el narcotráfico, en las células delictivas, porque el militar siempre se va a saber por su adiestramiento. Hay un video en un TikTok de un militar que fue, luego somos así reconocidos y todo. Aquel que me reconozca no me queme. Hay un militar que agarra una ametralladora, una mini y dispara. Y se ve el adiestramiento que él tiene y luego lo sacan. Fue de lado, y estaba en servicio. O sea, él estaba todo en servicio, pero es porque, digo, ya no encontraba esa dopamina y la encontró ahí. Murciélago, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias No, por platicarnos tan abiertamente, abrirnos también tu corazón y sobre todo, pues, despejarnos de muchas dudas que tenemos, ¿no? Que hay dentro. Hay mucho que platicar, ¿eh? Yo creo que pudiéramos aventarnos otros 3 capítulos fácil, pero bueno, nos ha consumido el tiempo. Murciélago, algo para cerrar. date las gracias a ti y a todos sus seguidores y que todas aquellas personas que se sientan que no pueden lograr sus cosas, que no pueden lograr sus objetivos, que no piensen que estás solo, siempre hay alguien ahí con ellos. Hay alguien, como yo te decía, la regla no escrita en las fuerzas especiales, hay un Dios que te va a llegar a superar. Hay alguna persona que nunca esté sola, siempre va a estar esa persona ahí con ella y la motivación más grande que puedes tener son tus hijos, tu esposa y tu madre para salir adelante. Siempre, siempre pensando en ellos, siempre van a salir adelante y la invitación queda abierta, mi Ferro, para todos los que quieran ingresar al ejército, Fuerza Armada, Marina y ahora Guardia Nacional, que se acerquen con toda la confianza aquí al cuartel de la quinta zona, todos los planteles militares, créanme que no se van a arrepentir de tomar la mejor decisión de su vida. Tienen la vida resuelta, mi Ferro, como no te imaginas, resuelta de todo a todo. Sin lugar a dudas, el ejército mexicano ofrece muchísimas opciones. ¿Puedo portar tu...? Sí, una explicación si quieres rápida, ¿sí? mi Ferro. Tenemos la boina, no la explicamos, es una boina verde. La boina verde, mi Ferro, significa, es los valles verdes, las montañas, la selva, en donde estamos preparados para combatir. Tenemos lo que es el luto negro, que significa todos los hermanos de fuerzas especiales que han caído, los que estuvieron, que cayeron, los que nos hemos retirado, los que portamos nuestra boina. Mi boina quiero que sepan que tiene más de 15 años conmigo. El chapetón antes era un chapetón, era un círculo, se cambió el chapetón, ahora es este que tenemos aquí. Tenemos nuestro helicóptero, que es nuestro medio favorito por las fuerzas especiales. En medio tenemos la daga, que es el símbolo universal del valor. 3 rayos que nacen de él, que es los tipos de intervención, mar, tierra, aire, y todo por México, que refrenda nuestro compromiso de lealtad que tenemos con nuestro país, mi Ferro. Muchas gracias, Murciélago. Gracias a Coworking Code, gracias por las facilidades para grabar este video y gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final en este episodio de Relatos. Soy Fer Rodríguez, cuídense mucho.